espero que no se arrepientan de los aplausos cuando termine mi intervención. A mí me sorprendió mucho que me hubieran invitado a esta charla dentro de un programa de inmersión tecnológica, porque para esa charla tengo probablemente unas credenciales, que es la circunstancia de ser paralelamente el profesor más viejo y el más antiguo de la universidad, ¿no? Pero en materia tecnológica soy un absoluto ignorante. Yo pertenezco a una generación que dominó preinformática. En la facultad en la cual trabajo solamente hay una persona que me supere en esa materia, que para mí es un gran consuelo ver que tengo un compañero que pasa por las mismas penalidades que atravieso yo en esta materia tecnológica. Y ya es un problema para nosotros, los de mi edad, que se nos imposibilita aprender. Las nuevas generaciones nacieron con el chip incorporado, pero las antiguas no hemos logrado superar ese bache. En fin, hablar de lo que es, lo que debe ser un profesor, no es fácil, porque para esos efectos habría que citar muchas características, muchas condiciones que debe tener un profesor. Y voy a referirme a algunas de ellas, sin pretender agotar obviamente el tema, y en un orden que es totalmente arbitrario. Ustedes podrían pensar que habría debido mencionarlas de una manera o con una secuencia diferente. La escogida por mí es totalmente de mi caletre, mi producción. La primera característica que voy a mencionar es la de la justicia, que probablemente a ustedes les suene un poquito exótica dentro de esta presentación. Yo creo que un profesor tiene que primeramente partir de la base de que este concepto de justicia en nuestra tarea no es un concepto que equivalga al de igualdad, a igualitarismo. Es un concepto que implica reconocer en nuestros alumnos y también en nuestros colegas que cada uno de nosotros tiene unas condiciones distintas. Cada uno de los alumnos que se nos confía es un universo diferente, por sus orígenes, por sus genes, por su educación, por sus circunstancias, y por lo tanto merece un trato diferencial. La Corte Constitucional ha acuñado unas expresiones que a mí me gusta reiterar, al hablar de una discriminación positiva enfrentada a lo que podría ser una discriminación negativa. La segunda, la negativa, es aquella que nosotros, en la que podríamos incurrir por razones de simpatía, de raza, de religión, de vestuario, de comportamiento, etc. En cambio, la primera, la positiva, es aquella que lleva a buscar, a dar a cada quien el trato que necesita. Y un profesor tiene que darse cuenta de que se le confía no un grupo de alumnos, sino una serie de individualidades, cada una de las cuales tiene que tener un trato diferenciado, lo cual no es fácil cuando uno tiene sentados 50 muchachos enfrente. Pero si no es fácil en clase, sí es fácil fuera de clase. Y aún en la misma clase, uno tiene que tener en cuenta a quién se está dirigiendo. Yo tengo el prestigio bien ganado de ser un profesor bastante exigente, pero me toca que, de todas maneras, manejar esa exigencia de acuerdo con las condiciones de los diferentes grupos de alumnos. Hay una experiencia que en esta materia de la exigencia he tenido, que es que aquí creo que últimamente no han reiterado esa práctica, pero durante muchos años se acostumbró que a los profesores nos llegaba por el internet unos cuadros que marcaban en colores verde, amarillo y rojo la situación en que se encontraban los alumnos
frente a las notas obtenidas. Los alumnos que estaban en rojo, aquellos que se encontraban ya en una situación mala, los amarillos que en unas condiciones peligrosas, y en verde aquellos que iban bastante bien. Y por ahí hacían una clasificación de los profesores. Yo siempre aparecía en el primer corte, naturalmente encabezando la lista de los rojos. En el segundo corte me pasaba a los amarillos y terminaba el último corte en los verdes. Aquí está mi jefe, el señor decano, que algunas veces me llamó para regañarme por la circunstancia de que estaba calificando muy duro a mis alumnos. Pero el resultado final fue que, es un número relativamente bajo de quienes no aprueban mi materia. Porque el tratamiento que se les puede dar a los alumnos, la exigencia razonada, es algo que los lleva a que terminen entendiendo que el esfuerzo es necesario para aprovechar la oportunidad que tienen ellos de estudiar en una de las mejores universidades del país. Hay un profesor brasileño que ya murió, que conocí hace mucho tiempo y que fui bastante amigo, que con alguna frecuencia venía acá al país, que decía que la exigencia es una forma de la caridad. Y esto me recuerda una frase de nuestro primer rector, a la excelencia por la exigencia. Pero claro, esa exigencia tiene que tener en cuenta las condiciones de cada uno de nuestros alumnos. Nosotros los profesores no tenemos únicamente una tarea que cumplir dentro de un horario de clases, porque a todos nosotros se nos ha pedido una disponibilidad para atender individualmente a alumnos o a grupos de alumnos. Y ahí es donde podemos practicar esa justicia teniendo en cuenta las condiciones de las diferentes personas que se nos han encomendado. La tarea del profesor para mí es más importante fuera de clase que dentro de la misma clase. Ese contacto individual con los alumnos es importantísimo. El contacto masivo en la clase, no digo que no tenga una razón de ser, pero es menos importante, menos trascendental que esa tarea de tener unas charlas individuales o en grupos pequeños con los alumnos. Para eso acá nosotros se nos ha asignado un despacho chiquitico ciertamente y únicamente con 2 sillas. Uno tiene que, y les consta a mis vecinos, que acudir a prestar una silla o 2 sillas de refuerzo para poder atender a los alumnos. Pero bueno, eso es perfectamente posible. Entonces, ese primer factor de justicia me parece que es un factor absolutamente necesario y que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, le repito, no se nos confía un grupo, se nos confía unas personas. El año pasado, al intervenir como examinador en unas pruebas que hacemos en la facultad o en el programa de Derecho que llamamos los EICES, exámenes intermedios de calidad estudiantil, que son bastante difíciles para los alumnos, tuve como compañera del jurado respectivo a una profesora que me enseñó algo sumamente importante, porque antes de entrar al examen dijo, pasemos por oratorio a encomendar a estos muchachos. A mí nunca se me había pasado por la cabeza rezar por los alumnos que iba a examinar. Pues bien, a estas alturas de la vida, ella me enseñó algo sumamente importante. Esas son personas que en este momento están pasando un mal rato, que van a tener un resultado incierto antes de comenzar el examen. Solamente lo van a conocer cuando el examen ya se haya producido, ¿no? Pero hay que tenerlas en cuenta. Y hay que tenerlas en cuenta una por una. Entonces, cuando hablo de justicia, no hablo de igualdad. Hablo precisamente de diferenciación, de estudiar a nuestros alumnos
como estudiamos muchos otros aspectos, para poder identificar a cada uno de ellos. A mí cuando se me habla de identificación, y aquí al señor decano le consta, el tema de los nombres es un tema que nunca he podido superar en mi vida, pero las caras sí. A mí no se me borra la cara de un alumno jamás. A estas horas de la vida me encuentro con exalumnos de hace 20, 30, 40 años, porque he sido profesor por más de 55 años, y logro identificarlos. Nunca sabré los nombres de ellos, pero esa identificación individual me ha servido muchísimo para el trato con ellos. Entonces, quiero refrendar este primer factor de justicia. El segundo, ya fue mencionado circunstancialmente, es el de exigencia. Nosotros tenemos la necesidad de que ellos lleguen a dar de sí lo más posible. De ahí la certeza de esa frase de que la exigencia es una forma de la caridad. Tenemos que lograr que cada uno de ellos llegue a alcanzar el mayor desarrollo que les sea posible. Recuerdo que alguna vez, tomándole un examen a uno de los más brillantes alumnos que he tenido aquí en esta universidad, que hizo 2 carreras, cuando se inauguraron los ECAES, ocupó los primeros puestos, y en fin, hoy en día es un profesional sumamente brillante. Me acusó en el examen de que yo le estaba tirando rayo, tirando las palabras, y le dije, sí señor, a usted sí, yo no lo puedo examinar a usted en las mismas circunstancias en que examino a algunos de sus compañeros que están haciendo un esfuerzo terrible por aprobar la materia, al menos en el nivel mínimamente exigido, porque usted es capaz de dar mucho más que ellos. Y yo necesito que usted dé un resultado muy superior al de sus compañeros, porque está en condiciones de hacerlo. Entonces, el examen con usted no puede ser el mismo de sus compañeros, de ninguna manera. Eso que tiene que ver con el tema anterior de la justicia, tiene que ver también con este de la exigencia. Uno podría pensar que debe oscilar entre 2 extremos, ser exigente o ser benevolente. Yo no creo que la respuesta sea colocarnos en el término medio. Los términos medios no suelen ser los apropiados. Hay una frase que se repite mucho, que in medio virtus, que no necesariamente es cierta. La situación intermedia no puede ser simplemente el resultado de sumar el valor de los 2 extremos y dividirlo por 2. Tiene que ser una situación que consulte las circunstancias concretas de esa situación. Por lo tanto, cuando se habla de exigencia, personalmente yo me inclino más a la severidad que a la benevolencia. Cuando me tocó ser decano en el programa de Derecho, tuve que enfrentarme a algunos profesores que me sorprendía cuando veía las calificaciones, ¿no? Eran prácticamente todas bueno o excelente. Y es absolutamente imposible que en 50 o 60 alumnos haya ese resultado de esa forma. Si nosotros no les exigimos a los alumnos, si no logramos que ellos respondan a las circunstancias que están viviendo, pues no estaremos cumpliendo con nuestro cometido. Nosotros tenemos un deber, de una parte con la universidad, que nos ha confiado a esos muchachos para que los preparemos en la mejor forma posible, pero otra parte, evidentemente, con ellos y con sus familias, de lograr que ellos aprovechen la oportunidad que tienen de la mejor manera posible. Y esa es una responsabilidad que tenemos que sentirla. Y esa responsabilidad tenemos que ejercerla a través de la exigencia. Ayer en una reunión de profesores alcancé a tener un susto grande porque me hablaron de que no era posible las pruebas sorpresivas, que no eran posibles las pruebas sorpresivas.
pero luego aclararon que se entendía que esas pruebas sorpresivas tendrían que haber sido previamente advertidas a los alumnos, cosa que siempre hago. Porque mi metodología desde hace muchos años ha sido esa, ¿no? De en cualquier momento de la clase hacer una prueba, dejar 3, 4, 5, 6 alumnos e interrogarlos, o decirle a todos los alumnos, bueno, saquen papel y lápiz, mis queridos amigos, porque hay un interrogatorio en este momento. Y esos interrogatorios, el promedio de esos interrogatorios son una nota del corte respectivo. Esa es una manera de llevarlos a que tengan que estar estudiando permanentemente, porque en cualquier momento, en cualquier clase, pueden ser interrogados. Además, practico un terrorismo que es el de tomar la lista de clase y empezar a ver, llamo uno, llamo otro, entonces los que tienen un apellido ya anterior dijeron, no nos llamó, entonces me devuelvo. Y otro terrorismo, de que el alumno que lo interrogué en la clase anterior dice, bueno, ya en la próxima no me toca, yo lo repito, para que nadie esté seguro nunca de que no va a ser interrogado. Hombre, ¿qué pretendo con eso? Simplemente que ellos cumplan con una tarea, que es estudiar permanentemente, porque desafortunadamente hay un choque que se les produce a muchos de ellos, que en el colegio les tomaban la tarea diariamente, entonces tenían que esforzarse para cumplir con ella en todo momento. Y cuando llegan a la universidad se encuentran con que no, que pasan largos periodos en que nadie hace una prueba. Entonces inmediatamente bajan la guardia, se dedican a otra cosa, y cuando llega el momento de la prueba tienen que trasnocharse, amanecerse, abusar del café y sabe Dios de qué más, para poder estar en condiciones de presentar el examen. En esas pruebas de ACES que mencionaba antes, uno tiene a veces la sorpresa de que llegan los alumnos con los ojos enrojecidos, no han dormido, y entonces naturalmente no están en condiciones de presentar la prueba de una manera adecuada. A mí me ha tocado muchas veces decir, mira, vaya, como esta prueba va a durar 7, 8 horas, vaya para su casa, échese una siesta y vuelva. Y entonces ahí sí presenta el examen, porque no está en condiciones de hacerlo. El examen no puede ser el resultado de un trasnocho anterior. Los únicos conocimientos que van a tener alguna solidez son los que pueden corresponder a lo que podemos llamar una memoria remota. O sea, algo que ellos conserven, no solamente para la prueba inmediata, sino para el resto de su vida, si es posible. Y la memoria remota no se obtiene sino estudiando con calma y estudiando varias veces el mismo tema. Lo otro es la memoria próxima, que se puede lograr en una amanecida, para llegar a presentar el examen, en que el muchacho entra a la prueba leyendo, le digo, cierre el libro o esos papeles, pues usted lo único que está haciendo es confundiéndose más todavía. No, la probabilidad que yo le pregunte sobre eso que se está leyendo en este momento es una probabilidad ínfima. Y en cambio, el problema de que usted no tenga para la prueba la tranquilidad, la serenidad necesarias para poder responder, eso sí es un requisito importante. Mucho más importante que esos conocimientos embutidos a última hora es una tranquilidad de espíritu. Poder atender al requerimiento respectivo con calma. Y paso a hablar de otro factor que me parece muy importante en los profesores, el de la humildad. A ver, por humildad no podemos entender el autodesprecio. Todos nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras virtudes y nuestras limitaciones, de nuestras posibilidades y de nuestras falencias, para podernos manejar dentro de ese autoconocimiento que es el más difícil de todos los conocimientos.
por mucho que tengamos que esforzarnos en nuestra vida por aprender ciertas cosas que nos parezcan difíciles, la más complicada de todas es conocernos a nosotros mismos y a través de ese conocimiento sabernos manejar. Porque para ser un buen profesor tenemos que partir de esa base, de saber cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras posibilidades. Cada uno de nosotros, así como decían los alumnos, que cada uno de ellos es distinto, cada uno de nosotros también es distinto. Y la universidad no puede pretender que sus profesores respondan a un mismo rasero. Cada uno de nosotros dará de sí lo que pueda dar, dentro de sus condiciones. Pero dentro de esas condiciones tenemos que llegar a responder adecuadamente. Y entonces eso exige conocernos, y conocernos es una de las bases más importantes de esa virtud de la humildad, que además tiene otras consecuencias. El humilde es alguien que sabe que todavía no se las conoce todas, que nunca dejará de aprender, que la ciencia es un pozo profundo en el cual nunca llegaremos a tocar fondo, que por lo tanto siempre estaremos aprendiendo. Y en un profesor aprender es fundamental. Yo llevo muchos años en esta universidad diciendo que quienes más debemos aprender somos los profesores, para poder volcar en nuestros alumnos ese aprendizaje. Porque siempre se piensa, ¿no? No, los profesores son los que saben y los alumnos son los que tienen que aprender. Yo creo que es una consideración falsa. Los profesores somos quienes más debemos aprender. Y no dejaremos de aprender hasta que no nos muramos. Hasta que, como decía mi papá, hizo una frase que yo repito mucho, o nos hayamos muerto o empecemos a guardar el queso en la nevera y las pantuflas, el queso en la mesita de noche y las pantuflas en la nevera. Que entonces ya sí nos toca que retirarnos. Hasta que no llegue ese momento tendremos que estar aprendiendo. Los alumnos aspiran a que el profesor les transmita unos conocimientos frescos y ellos se dan cuenta inmediatamente si eso que se les está planteando en clase, que se les está comentando en clase, es un refrito o no es un refrito. Si es algo que verdaderamente responde a la vida del profesor. A mí me ha llamado mucho la atención encontrar en la Unión Europea la circunstancia de que hoy en día ya los profesores no dictan asignaturas, sino dictan temas. Y van de universidad en universidad en su tema, porque es el tema de su vida. Es el que están estudiando permanentemente, en el que hicieron su doctorado y en el que seguirán trabajando el resto de su existencia. Son hombres o personas, hombres y mujeres, que se han dedicado a estudiar un aspecto de una ciencia, no en la totalidad de ella, porque eso es imposible, para poder estar en condiciones de transmitir eso que han venido aprendiendo. La humildad también implica que aprendamos a oír. Todas las personas con las cuales tomemos contacto siempre tienen algo que decirnos, algo que enseñarnos. Y eso es muy importante, saber oír. Lo que nos dicen puede que aparentemente pensemos que no tiene importancia. Si nos detenemos un poco a reflexionar, encontraremos que sí la puede tener y que la puede tener mucho. La ventaja de trabajar en una universidad es poder tener una interrelación permanente con colegas, de quienes estaremos permanentemente aprendiendo. Y aprenderemos también de nuestros alumnos. Yo vivo sosteniendo que en todos los 55 y tantos años en que he dictado clase, he aprendido muchísimo de mis alumnos, de pronto más que de mis profesores. Uno tiene que tener en cuenta que cuando se sienta en un salón o se para en un salón, yo nunca me puedo sentar,
frente a 40 o 50 cabezas que están pensando, que están inventándose preguntas, muchas de ellas desconcertantes, que abren unos horizontes que uno jamás se había planteado. Eso hace que los alumnos sean una fuente de aprendizaje sumamente importante. Pero para saberlo aprovechar hay que saberlos oír. Hay que saber qué hay detrás de la inquietud que ellos plantean. Que muchas veces podemos verla como medio tonta, aparentemente. Pero si nos detenemos a pensar en ella, encontraremos que si la plantearon es porque hay algo de razón detrás de eso. Pero ese algo de razón solamente lo podemos captar en la medida que verdaderamente vivamos la humildad. En la medida en que estemos en condiciones de reconocer que debemos aprender y que podemos aprender y que tenemos la oportunidad de aprender en todos los momentos de nuestra vida. Porque cualquiera diría, hombre, un profesor que ha dictado clase como el señor que está hablándole a usted durante mucho más de 50 años, pero es que ya se las sabe todas, ¿qué se las va a saber todas? Primero porque las ciencias cambian. A mí, yo creo que lo que me enseñaron en la Facultad de Derecho queda en pie muy poquito. De las cosas que yo sostenía durante mis primeras clases, hoy en día me avergüenzo profundamente. El horizonte me ha cambiado permanentemente y me sigue cambiando. Cada vez que repaso los temas que he preparado para los alumnos, me encuentro con novedades o con errores en que he incurrido, que muchas veces ya no estoy en condiciones de reparar porque ya esos alumnos salieron de mi horizonte y no puedo ir a la clase y decirle, mira, aquello que les dije en ese momento, me parece que hay que replantearlo. Y ellos aprecian mucho que uno les diga, hombre, ¿saben que sobre ese tema he cambiado de opinión? Hay otro aspecto que también quisiera mencionarles a ustedes, que es el del respeto. A ver, esta universidad se caracteriza, y lo conversaba hace unos momentos con un asesorado, por la amabilidad, por el ambiente abierto que tenemos unos con otros. No solamente con nuestros asesorados, sino con todos nuestros alumnos, con todos nuestros colegas, con todos los administrativos, etc. Es una característica muy marcada de esta universidad que la gente externa la reconoce. Quienes han sido profesores en otras universidades o quienes hemos sido profesores en otras universidades, fácilmente podemos establecer esa confrontación. El ambiente aquí es un ambiente muy amable. Pero cuando hablo de respeto, no estoy hablando de compinchería. El profesor, frente a los alumnos, tiene que tener una distancia. El profesor no es un alumno más. Es una persona que tiene el encargo de sacar adelante a esos muchachos. Y ese encargo tiene que implicar una distancia. Pero esa distancia no se crea a través del despotismo, a través de la falta de afabilidad, sino que se crea estableciendo las necesarias distancias. Nosotros podemos llegar a ser amigos de nuestros alumnos, pero amigos siendo nosotros profesores y ellos alumnos. No dejando de ser nosotros profesores, ni ellos dejando de ser alumnos. El profesor no es un compinche de sus alumnos, de ninguna manera. Y los alumnos tienen que entender
que al profesor hay que respetarlo de alguna manera. No porque el profesor sea necesariamente un ser superior, sino porque él es profesor y el otro es alumno. Entonces, siendo muy amables, siendo muy asequibles, inclusive llegando a ser amigos de muchos de nuestros alumnos, tenemos que saber establecer y conservar las respectivas distancias. Un profesor, de alguna manera, tiene que ser un modelo para sus alumnos. No lo seremos todos en el mismo grado, pero más o menos sí tenemos que ser un referente para ellos. Yo no sé si a usted le suceda lo mismo que me acontece a mí. Recuerdo a varios de mis profesores que me dejaron definitivamente marcado en mi existencia. Alguna vez me hicieron acá un reportaje en esta universidad y me plantearon un cuestionario que en un principio me sorprendió, de quiénes son las personas que más hayan influido en mi vida. Y de las 5 personas sobre las cuales me pusieron a hablar, pues mencioné a 3 de mis profesores. Los otros 2 eran mi papá y mi primer jefe, que era el entonces presidente del Banco de Bogotá, que me ayudó a formar muchísimo. Pero, aparte de ellos 2, 3 de mis profesores, que los recuerdo muchísimo. Para mí fueron modelos de vida. Y yo estoy seguro que para muchos de los alumnos, varios de ustedes han sido modelos de vida, sin que ustedes se den cuenta. Porque aquellos profesores que me marcaron a mí, creo que nunca supieron todo el influjo que habían tenido en mi vida. Hay muchas de las cosas que nosotros decimos en clase que no sabemos cómo están siendo digeridas por nuestros alumnos. ¿Qué tanto están verdaderamente impactándolos en lo profundo? Pero para eso sí se necesita que el alumno reconozca en el profesor a un ser distinto de él. No simplemente a un amigo más. Repito, pudiendo haber amistad, tiene que ser una amistad que no elimine la distancia y el respeto debidos. Y paso a otro tema, cuyo enunciado probablemente les sorprenda, el de la lealtad. ¿Lealtad con quiénes? Básicamente con 2 extremos. Uno, evidentemente, con la universidad. La universidad nos ha confiado la tarea más importante que existe en una universidad, que es la de ser profesor. Que me perdone el señor rector, pero yo creo que es mucho más importante en una universidad un profesor que un rector. Porque, ¿para qué existen las universidades? Para formar a los alumnos. ¿Quiénes forman a los alumnos? Los profesores, no los rectores. Ni los decanos, con todo respeto. Pero claro, eso el rector de esta universidad y el decano de quien hablo son profesores también. Entonces, la lealtad con ese compromiso que se ha puesto en nuestras manos, que es un compromiso importantísimo. El de cumplir no solamente con unos horarios de clase, claro que sí hay que cumplir con los horarios de clase, con unas fechas, como nos comentaban ayer, en la cual tenemos que entregar las notas respectivas y subirlas al sistema de evaluación. Eso tenemos que hacerlos sin duda alguna. Pero esos son apenas los primeros pasos de el cumplimiento de ese deber que tenemos con la universidad. ¿Asistir a todas las clases? Evidentemente que sí. ¿Cumplir con el programa que se nos ha asignado? También.
y cumplirlo totalmente. No simplemente lograr llegar al 80 o al 90% del programa respectivo, hay que llegar al 100%. Para eso tenemos la ayuda de un planeador que nos va llevando de la mano. El profesor no es alguien que termina el semestre habiendo hecho lo que pudo haber hecho, sino habiendo hecho lo que debió haber hecho y lo que sí efectivamente hizo. Hay un peligro que tenemos los profesores en las clases, que es el engolosinarnos con ciertos temas y dedicarnos exageradamente a ellos. Y paralelamente dejar de lado o menospreciar otros temas. Pues no, tenemos que tratarlos todos y tenemos que darles a todos ellos la misma importancia porque todos la tienen. Si no, no formarían parte del pensum respectivo. Tenemos que no solamente embutir conocimientos en la cabeza de nuestros alumnos, entre otras cosas porque eso puede ser menos importante de lo que se cree. El conocimiento siempre estará disponible en los libros, en las bases de datos, etcétera, etcétera. La manera de aplicar ese conocimiento, lo que podemos llamar las competencias, es algo que sí no se va a encontrar más adelante en esos libros y en esas bases de datos. La forma como ese conocimiento se aplica ya en la vida profesional es algo que tienen que aprender de nosotros. A mí me parece que en las universidades nuestras se ha venido abusando muchísimo de las exposiciones magistrales, del discurso que el profesor le suelta a los alumnos. Tiene importancia, sin duda alguna, porque les está abriendo horizontes que probablemente ellos no van a percibir a través de sus lecturas o de sus estudios personales. Pero lo que el profesor debería lograr es que el alumno logre o llegue a tener las habilidades, las posibilidades de aplicar ese conocimiento en su vida profesional. Yo tengo la experiencia en mis clases de que cuando hago exámenes teóricos, generalmente se obtienen buenos resultados. Y de pronto empieza uno a distinguir algunos alumnos que responden muy brillantemente. Oye, bueno, aquí tengo los buenos alumnos. Cuando ya llegamos a las pruebas prácticas, el proceso cambia radicalmente. Y empezamos a tener sorpresas. De cómo algunos de esos buenos alumnos se desmoronan completamente. Lo único que saben es teoría. Y yo tuve en mi vida la experiencia, cuando yo terminé mis estudios para poderme graduar, era obligatorio prestar un año de servicio de judicatura rural. Lo mandaban uno a un juez, como juez a un pueblito pequeño. Era una época en el país en que eso se justificaba porque no había manera de conseguir abogados que se fueran para esos pueblos a ser jueces. No había suficientes abogados y los pocos estaban todos concentrados en las grandes ciudades. Entonces, el país acudió a algo sumamente cuestionable. Poner a un recién egresado a ejercer la tarea más importante en la carrera del derecho, que es administrar justicia. ¿No? Pero no hay otro remedio. Y habiendo, creo yo, sido un aceptablemente buen alumno,
pues cuando me posicioné en el juzgado, me encontré con unos expedientes que me puse a leer y no fui capaz de hacer absolutamente nada en ninguno de ellos. Lo que me produjo una terronera espantosa. ¿Y ahora qué hago yo? Porque a mí no me habían enseñado en la universidad a trasladar a la práctica esos conocimientos teóricos. Si sobre esos mismos temas me hubieran hecho un examen teórico, probablemente habría respondido bien. Pero cuando tuve que resolver el problema, no fui capaz. Y eso, si ustedes hacen esas pruebas con sus alumnos, encontrarán que es así. Por eso a mí me parece, y esto puede que no sea aplicable en todas las carreras, pero yo creo que en la inmensa mayoría de ellas sí, que son las pruebas prácticas. Lo que nosotros en el programa de Derecho llamamos el estudio de caso. Poner a los alumnos a resolver temas de la vida real, de la vida concreta. Porque eso es lo que van a tener que hacer en sus profesiones. A mí me decía el que es todavía la cabeza de la más importante firma de abogados que hay aquí en el país, decía: doctor Mendoza, a mí nunca ha llegado un cliente a preguntarme, explíqueme qué es eso de la teoría de la causa. Que es la que discuto permanentemente con el doctor Jiménez. Digo, porque a eso no, el cliente llega y dice: tengo este problema, ¿qué hago? Entonces, ese compromiso que tenemos con la universidad tiene que llevarnos a que nosotros llevemos a los alumnos no solamente a que asimilen una gran cantidad de conocimientos que los podrían reemplazar más adelante, sino que aprendan a aplicar esos conocimientos. Bueno, y tenemos también la lealtad con los alumnos. A nosotros nos han confiado. Tenemos que sacarlos adelante. Y tenemos que sacarlos adelante de la mejor manera posible. Tenemos que hacer de ellos no solamente unos buenos profesionales, sino unas buenas personas ante todo. Me decía también un empleador de abogados, porque también tiene otra oficina de abogados muy importante, alguna vez cuando yo era decano, que le interesaba que yo le mandara hojas de vida de nuestros alumnos. Y le pregunté, bueno, ¿tú le haces esa misma petición a otras universidades? Y digo, sí. Entonces, ¿te interesan por igual los de toda la universidad? Dijo, no. Me interesan más los de la universidad suya. Dije, ¿eso por qué? Dijo, porque son mejores personas. Esa es la respuesta a la tarea que estamos haciendo en la universidad que más me ha llenado en toda mi vida. Si verdaderamente estamos haciendo mejores personas que otras universidades, estamos logrando lo que nos propusimos cuando se creó esta universidad. Que aparentemente en ese momento, pues no era necesaria. Había muy buenas universidades en el país. La gran mayoría de las que existen hoy en día ya existían en ese entonces. Entonces le pregunté, ¿para qué otra universidad? La única respuesta, porque vamos a crear una universidad distinta, donde formemos personas diferentes. El director de una clínica muy importante aquí en Bogotá también alguna vez me comentó, hombre, los médicos de ustedes son diferentes. Dije que saben más, dijo, no, saben lo mismo que los otros, pero son distintos. Y como para corroborar esa afirmación, me narró una anécdota. Estaban haciendo una de esas prácticas que un grupo de alumnos que entran a ver un paciente en compañía de su profesor, etc. Y a la salida, alguno dijo, hombre, este fiambre está para la morgue. Pues ya fue, obviamente no en presencia del paciente. Digo, y
y el practicante de la Universidad de Sabana fue el único que protestó. Digo, así no se habla de un enfermo. Entonces el médico me dijo, hombre, es que la gente de ustedes es distinta. Obviamente no pretendemos que el 100% de nuestros egresados responda a esa circunstancia, pero sí tenemos que reconocer que un alto porcentaje de los nuestros son mejores personas que los formados en otras universidades, y eso tenemos que mantenerlo. Ese es un compromiso que tenemos principalmente con los alumnos que nos han sido confiados. Y cuando hablamos de compromiso, pasemos a ese tema. ¿Qué entiendo yo por compromiso en un profesor? Algo que probablemente le suene un poquito raro. En el título rimbombante que le pusieron a esta charla, hablan de pasión. Pues sí, tiene que ver con eso. Ser profesor implica querer ser profesor. Tener la pasión por ser profesor. En la vida es muy importante que nosotros desarrollemos aquello que podríamos denominar nuestra vocación. Hay un falso entendimiento de esa palabra que trata de asimilarla únicamente con la vida religiosa o la vida sacerdotal. No, todos tenemos vocación y diferentes vocaciones en la vida. Y tenemos que comprometernos con ese tipo de vocaciones. Para eso tenemos que enamorarnos de eso que hemos escogido. Nunca podremos vivir adecuadamente las diferentes circunstancias de nuestra vida si no sentimos pasión por esas circunstancias. Si no nos sentimos comprometidos con esas circunstancias. Comprometidos no únicamente porque hemos firmado un contrato laboral que nos lleva a ciertos deberes, sino porque estamos íntimamente convencidos de que ahí hay un camino para nosotros, para nuestro crecimiento personal, para nuestro desarrollo, para servir a la sociedad, para poder decir al final de nuestros días, hombre, no he vivido en vano. Puede que no hayamos transformado el mundo, pero tenemos que haber dejado una huella. Y para eso necesitamos haber vivido con esa pasión. Cuando todos escogimos una carrera, pues hicimos una opción importante en nuestra vida, sin duda alguna. Y es una opción que nos tiene que llevar a apasionarnos por esa decisión que tomamos. Cuando ustedes aceptaron o se dedicaron a ser profesores, pues también tomaron una opción. Y que tienen que vivirla igualmente con pasión. Yo siempre le digo a mis alumnos, hombre, si ustedes, o si nosotros más bien, aquí en la universidad, no somos capaces de crear en ustedes una pasión por el derecho, por la justicia, habremos perdido el tiempo tristemente. Yo no aspiro a que ustedes crean la justicia, sino que sientan la justicia, vivan la justicia. Aun cuando van a pasar la mayor parte de su vida en medio de la injusticia, no pueden perder la fe en la justicia. Y les pongo una comparación para los médicos aquí presentes. Con los médicos pasa eso. Tienen que creer en la salud, tienen que sentir una pasión por la salud. Y van a pasar la inmensa mayoría de su vida viviendo precisamente en un medio contrario a la salud, tratando pacientes enfermos. Pero tienen que conservar la fe, el entusiasmo, la creencia por la justicia. Nosotros
no podemos ser como aquellos galeotes de la antigüedad que los condenaban a remar en la cala de un barco sin saber de dónde partía el barco, ni para dónde iba el barco, ni qué paisajes había en torno suyo, porque no tenía ninguna vista sobre esos paisajes. Simplemente remaban porque había que remar. No somos mercenarios tampoco, que trabajamos únicamente porque nos consignan al final del mes una platica. No porque no necesitemos de esa plata, claro que la necesitamos. Pero no estamos trabajando únicamente por eso. Tenemos que estar trabajando por ser unos verdaderos profesores. Porque estamos convencidos de que vale la pena eso. Y si no, hay muchas otras alternativas. Cualquiera podría pensar que puede ser interesante sembrar papa en la sabana, en lugar de dedicarse a dictar clases, a tratar alumnos, a sacar adelante a los muchachos, a cumplir con una verdadera tarea universitaria, en la cual hay que creer. Y hay que quererla. Hay que quererla. Hay una anécdota que leí hace muchos años en unos libros que probablemente algunos de ustedes conocieron en otra época, los libros de Julio Verne. Yo en mi juventud me leí 112 libros de Julio Verne. Creo que fueron todos los que escribió él, no sé, no estoy seguro. Y uno de ellos se llama el capitán Hatteras, un marino inglés, a quien el contramaestre, que era de nacionalidad francesa, alguna vez para hacerle un cumplido, le dijo: capitán, si yo no hubiera sido francés, habría querido ser inglés, como usted. Y él le respondió: pues si yo no hubiera sido inglés, habría querido ser inglés. Así digo yo muchas veces: si yo no hubiera sido abogado, habría querido ser abogado. ¿Por qué? Porque he encontrado en mi carrera aquello que me llena, que me convence. Y que a esta altura de la vida digo: hombre, no habría podido yo probablemente trabajar de otra manera. No sé, nunca me tocó hacer la experiencia. Pero difícilmente me imagino en una tarea distinta. Pues eso mismo tenemos que llevar nosotros a nuestra vida como profesionales y a nuestra vida como profesores. Mientras seamos profesores, tenemos que querer la docencia, enamorarnos de la docencia. En la vida permanente tenemos que tomar decisiones que nos comprometen. Antes hablaba de la decisión que tomamos cuando escogimos una determinada profesión. Aquellos que, me imagino, seamos la mayoría de los aquí presentes, casados, tomamos una decisión que tenemos que querer y seguir queriendo por el resto de nuestra vida. Claro, respecto a la primera, la profesión, pues habría habido otras alternativas. Pero ya cuando uno se apuntó a una de ellas, tiene que cerrar los ojos para las demás. Luego hablé del matrimonio. Se escogió una alternativa. Había muchas otras, sin duda alguna. Y por el camino se le pueden presentar a uno muchas niñas bonitas, ¿no? Y toda esa cuestión. Pero ya escogió una. Y tiene que querer a esa y apasionarse por ella y seguir ahí. Lo mismo pasa con la tarea docente. Si usted escogió una tarea docente, tiene que querer la tarea docente. Hay otras alternativas. Y puede ser que algunos de ustedes en la vida se les presenten esas otras alternativas. Pero mientras sean profesores, tienen que, de alguna manera, como esos caballos o mulas que arrastraban carruajes, que les ponían unas anteojeras para que no miraran al lado, hacer lo mismo, hombre. Mientras que yo sea profesor, tengo que mirar
hacia ese horizonte. Ese horizonte que fue el que se me confió a mí, que fue el que yo acepté. Que es donde la vida me puso. Sin ensoñaciones que no correspondan a la realidad. El inspirador de esta universidad, San José María Escrivá, hablaba mucho de la mística ojalatera. Ojalá que yo hubiera sido tal cosa. Ojalá que tal asunto. No, pues es que en la vida esos ojalás probablemente no se nos dan. Y no podemos soñar con esos ojalás cuando tenemos delante nuestro una realidad que sí tenemos que sacar adelante. Cualquiera de nosotros podría pensar, hombre, yo probablemente habría podido ser un buen político, ¿sí? Pero soy un profesor. Y lo que tengo por delante es la necesidad de ser un buen profesor, un muy buen profesor. La otra no me está tocando. Y mientras no me esté tocando, no tengo por qué ponerme a pensar en ella. El compromiso nuestro es con eso que hemos aceptado, con eso que se nos confió. Y ese compromiso, repito, tenemos que vivir no solamente con la cabeza, con el corazón también. Esa es de momento nuestra vocación. Y para muchos de nosotros ya algo definitivo. En mi caso, por obvias razones, claro. Ya no estoy en condiciones de cambiar nada. Pero en el caso de muchos de ustedes también. Es el horizonte de su vida. Y no simplemente porque les tocó, sino porque lo quieren. Porque les apasiona, porque les entusiasma, porque ahí se están realizando. Repito que nosotros tenemos que aspirar a terminar nuestros días sintiendo que algo hicimos, algo importante hicimos. Y evidentemente hay muchos de los muchachos que han pasado por las manos de ustedes y por las mías, en que podemos ver, encontrar el resultado de algo que hicimos por ellos. Para un profesor no hay nada que lo llene más que encontrarse con un exalumno y que le diga, hombre, profesor, le quiero dar las gracias a usted. Me hizo sufrir muchísimo en su clase, pero aprendí. Y algunos me han dicho, digo, yo lo maldije, le menté la madre. Pero ahora le agradezco. Y eso lo llena uno, dice uno, no viví en vano. Y yo creo que ese reconocimiento no se obtiene si el alumno no encuentra en nosotros ese verdadero compromiso. Que él entienda que sí estamos dedicados a nuestra tarea. Y que la estamos viviendo con entusiasmo. Yo le hablaba antes de que para todos en la vida, aparte de nuestro padre, nuestra madre, algunas personas que nos impactaron, pues están esos profesores que nos marcaron. Y nosotros tenemos que llegar a ser de esos profesores que dejen una huella en nuestros alumnos. Y esa huella no se deja únicamente transmitiéndole conocimientos, sino transmitiéndole parte de lo que nosotros somos.
que puede que no sea lo mejor, ninguno de nosotros es perfecto, pero sí tenemos mucho que darles a ellos. Y para eso necesitamos que ellos sientan que nosotros sí vibramos en nuestra tarea docente. De ahí la importancia de ese aspecto, del compromiso de que hablaba antes. Bueno, con estas ideas un poco desilvanadas, pues que les he querido presentar a ustedes, no sé, me gustaría ver si hay alguna inquietud de alguno de ustedes al respecto. Eso quería decir que sí me prestaron atención. ¿Cómo? Me temo que habría bastante rajados. Sí, señor. Muchas gracias por su motivante conferencia. Creo que como docentes se nos olvida en determinados momentos la responsabilidad, primero ante Dios, segundo ante una sociedad y tercero ante nuestras propias familias, de la relevancia de nuestro quehacer docente. Cuando uno tiene la oportunidad de participar en este tipo de espacios, atraviesa es una montaña rusa de consideraciones. Acabamos de salir de una conferencia donde escuchaba a más de un profesor: sí, no deben haber evaluaciones, no más evaluaciones. Y quedé preocupado. ¿Cuánto me apasiona ahora ver que hay una persona de la trayectoria y experiencia suya que dice: sí, evaluaciones sí, terrorismo sí? en el buen sentido del término, por supuesto. Porque es que queremos en determinado momento hacer de los padres lo que los hijos quieren y hacer del profesor lo que los estudiantes quieren. El alumno de pronto no quiere evaluación, el alumno de pronto no quiere unos contenidos, quiere lo que él quiere. Mi curso es de Derecho Romano, no, pero yo quiero estudiar en esta asignatura Floricultura. No. Entonces, creo que debemos evitar tanto ese justo medio que en ocasiones o en muchas ocasiones resulta inadecuado, como también ser muy cuidadosos con los extremos. El extremo del ya no más clase magistral, ahora todo juguemos. Ya no más evaluaciones, ahora todo coevaluemos, autoevaluémonos. Esa estigmatización de malo o bueno de las cosas nos puede llevar a armar un Frankenstein de nuestro espacio de trabajo como profesores, olvidando que el centro lo constituye es la formación de excelentes seres humanos y además competentes desde su profesión para la sociedad. Profesor, muchas gracias. No, señor, muchas gracias a ustedes. La exigencia que hablaba antes, que es vital y que todos la necesitamos, pero particularmente nuestros alumnos, que son gente joven, que está apenas formándose, donde el sentido de responsabilidad, de autorresponsabilidad, no está suficientemente desarrollado. Aún en nosotros, evidentemente hay falencias en ese terreno, pero en ellos mayormente. Eso exige esa exigencia de que hablaba. Y esa exigencia implica evidentemente las evaluaciones. Yo siempre he dicho que los exámenes son un mecanismo para medir el aprovechamiento de los alumnos sumamente precario. Pero es el único que tenemos. El día que contáramos con un termómetro que permita medir exactamente el grado de aprovechamiento de un alumno, ese día estaríamos a otro lado. Pero eso no se ha inventado todavía y creo que nunca se llegará a inventar. Uno siempre le queda, después de un examen, la preocupación de decir: hombre, es que los que obtuvieron buenos resultados fue porque les pregunté lo único que sabían, y los que obtuvieron malos resultados fue porque les pregunté lo único que no sabían. Es perfectamente posible. Perfectamente posible.
Pero como no tenemos otro instrumento, tenemos que utilizarlo. Ayer por la tarde hablaba con un asesorado de práctica que me decía una cosa que tiene que ver con esto. Dijo, hombre, yo estoy terminando mi práctica y para poderme graduar en el programa de Derecho me faltan los 6, no he presentado sino uno, que era necesario para poder salir a consultorio jurídico. Los otros 2, como no eran necesarios para nada, no los he presentado. Yo ahora tengo el problema de que habiendo cumplido con los demás requisitos para poder graduar me faltan los 6. Digo, ¿cómo habría apreciado yo que me hubieran obligado a presentarlos a tiempo? Porque los humanos tenemos la tendencia a dejar para más adelante aquello que no nos surge. Entonces, las evaluaciones, las demás pruebas, las demás exigencias son necesarias. Son necesarias. Como son necesarias para nosotros que la universidad nos pida ciertas cosas. Ayer nos decía el decano, tienen que cumplir con las fechas fijadas para subir al sistema las notas. Hay que cumplir con eso, claro que sí. Y probablemente si no nos dijeran, tienen ese límite, nosotros dejaríamos pasar el tiempo. Tienen que enviar a sus alumnos antes del primer día de clase el planeador. Muy bien, magnífico que nos lo digan. Porque si no lo dicen, probablemente no lo hacemos. Es muy humana la ley del menor esfuerzo. Por eso la exigencia es buena y uno tiene que agradecerla. Esa nos va llevando porque a mí nos va empujando. Y yo creo que la mayoría de nosotros necesitamos ser empujados. O todos. Entonces, los controles, las evaluaciones son indispensables. Cualquiera podría decir, no, pues eso es un problema de los alumnos. Ellos verán si estudian o no estudian. Ya son personas mayores de edad. Entonces, ¿para qué les exigimos? Si hiciéramos eso, nos encontraríamos con el triste resultado de que la mayoría de ellos habría perdido el tiempo. Porque habrían tenido la oportunidad de dedicarse a otras cosas que les hubieran llenado más, las farritas, la novia, el novio, lo que fuera. Pues bueno, en la universidad les exigieron y tuvieron que dedicar horas al estudio, no hay más. Porque para eso vinieron acá. Ellos no se inscribieron en la universidad para pasarla bien. Deben pasarla bien en la universidad. Pero esa no es la finalidad. La finalidad es que se formen. No solamente que aprendan, sino que se formen. Lo que tiene toda la razón. ¿Algo más? Hace poco leí un libro que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Y él habla del peligro que todas las profesiones tienen frente a la incursión de la inteligencia artificial. Y habla específicamente de Watson, que es pues de los talleres que vamos a tener mañana para que vean los profesores. Que todos dicen que nos van a reemplazar con un Watson. Entonces dice, por ejemplo, de los abogados, doctor Mendoza, que para resolver un caso, los abogados se demoran cierto tiempo y muestra la estadística para la lectura de jurisprudencias y resolver un caso. Pero tengo a Watson, le pregunto y él revisa los N.000 casos e historias y jurisprudencias para resolverlo. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del futuro abogado? Y lo mismo dice con los médicos, que ¿cuál será el rol del médico? Si prefiero y pregunta, si yo como paciente prefiero preguntarle al médico
y que él por su instinto o su iniciativa o por su experiencia, o prefiero preguntarle a Watson un diagnóstico que ha leído toda la información en la red y saca pues las diferentes historias clínicas, y que si prefiero que me opere el brazo tembloroso de un médico o un brazo robótico exacto. Bueno, y también hablaba de la futura profesión del profesor, etcétera. Por eso vuelvo a retomar lo que decía el profesor de los exámenes, ¿no? El tema es cognitivo, y lo que le preguntaron a usted los estudiantes es, este tema no lo resuelve realmente, el concepto como tal no resuelve el caso real. Entonces, lo que pregunto es, ¿cómo ve esto frente al papel de profesor, de abogado, frente a la inteligencia artificial, todo lo que está saliendo en este momento para dignificar nuestras profesiones? Ese libro que usted dice, además presenta unas estadísticas que son preocupantes. Por ejemplo, cómo Watson pudo solucionar adecuadamente algunos problemas de carácter jurídico con un margen de acierto muy superior al de las respuestas que dieron abogados importantes. Y cómo en materia de medicina pudo dar diagnósticos, ¿no?, mucho más acertados y obviamente muchísimo más rápidos que los que dieron unos médicos con la misma información. Entonces, claro, bueno, entonces vamos a sobrar los humanos, porque Watson nos va a reemplazar absolutamente en todo. Yo creo que, y usted que sabe de eso, porque la gente lo entiende mucho mejor que yo, ¿qué hace Watson? Recoger, acumular toda una serie de experiencias. Pero es que la vida sigue moviéndose. Y habrá nuevas experiencias. Y esas nuevas experiencias, ¿quiénes las van a manejar? ¿Quiénes las van a fabricar? Los nuevos médicos, los nuevos abogados, los nuevos ingenieros, los nuevos, lo que sea, politólogos, lo que fuere. Que habrá que recogerlas en Watson o en la máquina que reemplace a Watson, que la reemplazará. Por eso yo creo que es que la máquina no puede reemplazar al hombre. Yo no creo que la inteligencia artificial reemplace a la inteligencia natural, porque la inteligencia artificial es una inteligencia programada. ¿Y programada por quién? Por el hombre, por la inteligencia humana. Si la inteligencia humana dejara de programar a esos aparatos, pues se quedarían obsoletos en muy breve término. Como nos quedamos obsoletos, también nos podemos quedar obsoletos los humanos si no mantenemos una tónica de actualización permanente. Por eso decía yo antes que quienes más deben aprender en una universidad son los profesores, más que los mismos alumnos. Tenemos que estar siempre avanzando. El conocimiento es un horizonte infinito. Y las máquinas solamente pueden recoger el conocimiento existente. Entonces, necesariamente va a tener que la humanidad seguir contando con nosotros. Ahora, son instrumentos maravillosos, que tenemos que aprovecharlos, evidentemente que sí, que van a ayudarnos, van a potenciarnos, y todo eso, pero no nos van a reemplazar. Yo creo que nunca. Sí, ese libro, cuando se lo lee uno, puede resultar altamente preocupante. Pero yo creo que hay que recibir eso con beneficio de inventario, decir, no, no, esas conclusiones no son tan así. Habrá máquinas superiores a Watson en el futuro, sin duda alguna. Pero ¿qué estarán aprovechando esas nuevas máquinas? La inteligencia que las programó. La inteligencia que partió de Watson y siguió más adelante, a llegar al que fuera, como llamen la nueva máquina. No le pondrán el mismo apellido del fundador de la IBM, sino otro distinto, pero bueno. Buenas tardes. La pregunta va relacionada con la exigencia en aula, pero el trabajo independiente.
esas horas que el estudiante debe dedicar y con mucha preocupación estamos observando que a medida que pasa el tiempo el estudiante, o sea, menos, y entre menos material, menos leen, menos se reúnen, y cuando llegamos a casa o al aula, pues se da uno cuenta que no, el material está montado en la plataforma, en el correo, en la USB, y no, el estudiante llega en cero, en todos los niveles, ¿no? Pregrado y posgrado. Sí, claro. Ahí está el tema de las exigencias y de las evaluaciones de que hablaba el colega. Es que nosotros tenemos que presionarlos para que sí hagan ese trabajo personal. Y para que haber hecho ese trabajo personal implique un reconocimiento en los resultados respectivos. Confiar en que simplemente porque les recomendamos, mire, léanse tal cosa, se lo van a leer, no. Bueno, varios de ellos sí, pero otros no. Entonces tenemos que ejercer la presión necesaria. Señor, es que yo sobre eso lo voy a evaluar. Con el doctor Jiménez aquí presente tenemos un sistema con nuestros alumnos para el examen final, que les pedimos un ensayo sobre algún aspecto de nuestra materia. Y que ese ensayo es una parte importante de la nota respectiva. Pero ¿qué hemos tenido que hacer? Dicen, usted presenta el ensayo, pero en el examen yo lo voy a interrogar sobre su ensayo. Primero para estar seguro que sí lo hizo usted. Porque, bueno, hoy ya la universidad compró un sistema muy apropiado para detectar los plagios y lo estamos inaugurando, ¿no? Pero no es posible someter todos los trabajos de los alumnos a esa prueba. Entonces tenemos que lograr que la evaluación sí recaiga sobre ese trabajo personal. Esto de los créditos, que se dice que cada hora de un crédito debe corresponder a 2 de trabajo personal, eso no puede ser meramente una frase botada al aire. Tenemos que hacer la realidad. ¿Y cómo podemos hacer la realidad? Pues exigiéndoles al respecto. Y repito, ellos van a terminar en su vida agradeciéndonos esa exigencia. Así ahora se quejen. Yo creo que ustedes, con mayor razón que yo, porque estoy mucho más distante de eso, pues pueden recordar la época en que eran estudiantes. Y pensar si habrían aprovechado lo mismo en caso de que no hubiera habido ninguna exigencia frente a la que sí tuvieron. Y que por lo tanto hay que agradecer que hubo esa exigencia. Como tenemos que agradecer a nuestros padres que nos exigieron en muchas cosas, que no haberlo hecho, sabe Dios que habríamos resultado. Si resultamos lo que somos, a pesar de esa exigencia, ¿qué tal que no se hubiera presentado? Bueno, parece que se me acabó el tiempo, entonces les agradezco mucha atención. Perdonen todas las cosas.